Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Sean todos bienvenidos, mis hermanos, nuevamente a Crecimiento 1. Es un enorme placer y bendición en el Señor pues estar nuevamente con ustedes compartiendo el mensaje que Dios tiene para nosotros esta noche. Y ahora, bueno, vamos a entregar nuestra clase en este momento y nos disponemos a la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, mi Señor, por este día tan maravilloso que nos has regalado. Gracias por las experiencias de vida que nos has permitido este día para que nosotros podamos crecer, mi Señor, en sabiduría, en entendimiento, en el amor, en la bondad, Señor. Todos esos frutos agradables para ti. Sabemos de que en nuestro día a día también te hemos fallado. También no hemos sido del todo un fruto agradable, Señor, y te queremos presentar nuestro corazón, pedirte ese perdón, Señor, recibir ese perdón para poder disponer mi corazón de par en par a escuchar tu voz, a escuchar tu mensaje, para que nada se interponga entre tú y yo, Señor. Que todo lo que ha quedado pendiente, que todo lo que ha quedado afuera, Señor Jesús, sea tomado por tus benditas manos. Y que tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, puedas soplar sobre cada uno de nosotros y podamos recibir esa palabra viva que tanto necesita nuestro corazón. Gracias por esta sed de ti. Gracias por llamarnos con lazos de amor y ternura a ese tu redil para poder ser cuidados por ti, nuestro pastor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta noche vamos a compartir la clase con dos maestros y ya más adelante nuestro hermano Mauricio se va a incorporar con nosotros a continuar con la clase. Quiero que cada uno de ustedes ponga mucha atención en una oración que yo voy a leer para ustedes y que penetremos cada palabra que escuchemos y que la vayamos guardando en nuestro corazón para que vayamos interiorizándola. Vamos a hacer esta pequeña dinámica en este momento. Y dice: inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo, para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece, Señor, nuestros corazones, derramando con plenitud tu Santo Espíritu, por cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, como les decía, que pusiéramos mucha atención y que profundicemos en alguna palabrita, dos palabritas que hayan penetrado en nuestro corazón. En mi caso, yo les comparto que a mí me encanta cuando dice que el Espíritu Santo nos lleve ese conocimiento pleno de toda verdad revelada. ¿Cuál será esa verdad revelada? ¿A qué nos estará invitando el Señor a través de su Santo Espíritu? Que esa verdad revelada sea Cristo Jesús, que sea Él el dueño, el gobernante, el dador de vida. Eso quedó plasmado en mi corazón al escuchar esta oración. Yo sé que cada uno de ustedes también tendrá alguna palabrita que también han profundizado en este momento, se han quedado pensativos, se han quedado resonando en sus mentes y en su corazón. Y los invito a que sigamos a través de la clase, seguir interiorizando, y sé que el Señor va a hablar y seguirá tocando nuestros corazones a través de su palabra, que es este redil, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, ¿qué fue lo que vimos en la clase anterior? Y fue el don de discernimiento. Nuestro hermano Reinaldo compartía con nosotros esa bella clase. ¿Y qué nos hacía ver a través del discernimiento? Bueno, podamos distinguir entre
ese espíritu verdadero y ese espíritu falso, ¿verdad? Como dice la palabra. Discernir entre el bien y el mal. Tomar buenas decisiones a la luz del Señor. Y hablábamos de 3 ámbitos fundamentales que tiene el discernimiento, y nos hablaba nuestro hermano Reinaldo que a través de la obra de Dios lo podíamos ver. También hablábamos sobre discernir en la vida personal, que es tan importante tomar buenas decisiones, cosas que nos edifiquen, aquellas decisiones que tengamos que tomar que sean agradables para nuestro espíritu y que nos acerquen cada vez más a Dios. También hablábamos sobre el discernimiento hacia otras personas. Ese discernimiento que nos ayuda a conducirnos, que nos ayuda a poder relacionarnos con los demás. ¿Y cómo voy a saber yo que tengo ese don de discernimiento? Pues ese don de discernimiento es a través de ese conocimiento de la palabra, a ese momento en que yo puedo expresarme y puedo dirigirme con buenas acciones. Y que cuando usted se dirija a los demás o pueda estar en medio de sus hermanos, se puede decir, actúa con mucho discernimiento, ¿verdad? Y a través de la palabra de Dios, que es la que inspira, ¿verdad? Bueno, ahora en esta clase, el tema, siguiendo con los dones del Espíritu Santo, continuamos y nos vamos adentrando aún más con el don de lenguas y la interpretación. Y yo quiero preguntarnos, que todos analicemos, que profundicemos. Si usted en oración, en alabanza, en oración, puede llegar a un momento en el que directamente se ha dirigido a Dios y ha sido inspirado por el Espíritu Santo. ¿Lo ha sentido? ¿Lo ha hecho? En esos momentos de auxilio, de emergencia, o simplemente no sé qué hacer, ¿cómo puedo dirigirme al Espíritu Santo? ¿Se lo ha preguntado? ¿Puedo saber el significado del don de lenguas? ¿Puedo saber qué es lo que me están diciendo a través de esas lenguas? Pues en esta clase es lo que vamos a desarrollar. Y algunas de esas interrogantes pues nos ayudarán a poner este carisma a trabajar. Y en este momento nuestro hermano Mauricio va a continuar con la clase. Bendiciones, hermanos. Gracias, mi hermana Evelyn. Gracias, Reinaldo. Buenas noches a todos, mis amados y amadas ovejas del Señor. Ok, Evelyn, ¿hasta dónde te quedaste? Solo la introducción, hermano. Vale, ok, perfecto. Bueno, mis disculpas, pero aquí estamos. A pesar de todos los pronósticos de lo tráfico, ¿verdad? Yo creo que todos hemos sido víctimas últimamente, ¿no? Del tráfico. Bueno. Ok, mis hermanos, estamos pues hablando ya de los últimos dones, ¿verdad? Para platicar de los últimos dones del Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas y la interpretación de las mismas lenguas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 2 citas bien importantes, citas lemas, digamos, las básicas con las que vamos a desarrollar esta clase. Y quisiera que apuntaran o que lo buscaran en sus Biblias, y es la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 11. Primera de Corintios. Tal vez mi hermano Reinaldo o Evelyn van apuntando ahí en el chat del Zoom, ¿verdad? Las citas. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Y dice, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermedades. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía
a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué importantísima. Esta es la cita de Amos, base de todo el tema que hemos estado desarrollando en este redil hasta ahora, que hablan sobre los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Y allí, si ustedes se fijaron, hemos mencionado los 9 dones: sabiduría, profundo conocimiento, en sanar enfermos, la fe, milagros, el don de profecía, discernimiento, que es distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, el don de lenguas y el interpretar lenguas. ¿Ok? Están los 9 dones. Hoy vamos a leer otra cita, siempre de San Pablo, donde ya habla más específicamente sobre el don de lenguas y su interpretación. Y la cita es Primera de Corintios, capítulo 14, del 4 al 5 y luego del versículo 13 al 14. Ok, Primera de Corintios 14, de los versículos del 4 al 5 y del 13 al 14. Dice: el que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes proféticos. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para edificación de la iglesia. Hoy nos pasamos al 13. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pídale a Dios que le conceda el poder de interpretarla. Pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, o sea que como que Pablo está poniendo pues ahí una condición, ¿verdad? Y sí, son 2 dones diferentes, ¿verdad? Estamos hablando aquí de 3. Está hablando él de profecía versus el don de lenguas y la interpretación de esas lenguas. Esa interpretación de las lenguas viene siendo prácticamente el mismo don de profecía, ¿verdad? Que dice que más vale mejor que el don de profecía, porque si no hay nadie que interprete, ¿verdad?, las lenguas, entonces difícilmente se va a saber qué es lo que está diciendo. Muy bien, vamos a ir desarrollando entonces bajo estas 2 grandes citas, ¿verdad? Casi todo está basado en el libro de la primera carta a los Corintios, ¿de acuerdo? Vamos a ver. ¿Quién debe interpretar lo que se habla en las lenguas? ¿Verdad? Y eso es lo que estaba mencionando aquí Pablo, ¿verdad? Que hasta se atrevió a decir: yo prefiero mejor que profeticen a que estén hablando en lenguas, porque si no, ni usted la sabe interpretar, ni los otros tampoco. Bueno, Pablo está imaginando que en cualquier reunión del pueblo de Dios, más de 2 o como máximo 3 personas puedan hablar en lenguas. Él ya está dando ciertas directrices, fíjese. Uno a la vez, ¿sí? Ustedes tal vez lo han visto, que casi siempre en las asambleas alguien está hablando en lenguas. Casi nunca se da que alguien interrumpa, ¿verdad?, dando otro mensaje en lenguas. ¿Sí? Porque los hermanos servidores saben, necesitamos saber todos de que no podemos meternos, ¿verdad?, interrumpir, porque entonces el que va a interpretar se va a confundir, ¿de acuerdo? Entonces dice que uno a la vez, es decir, no simultáneamente. Una vez que ha concluido, insiste en que alguien debe de interpretar lo que han dicho en lenguas.
Es completamente posible, por otro lado, que cada emisión de lenguas tenga su propio intérprete. O sea, una persona interprete el mensaje del servidor o de la persona que ha dado el primer mensaje y otro, ¿verdad?, interprete el otro. O puede ser que él mismo interprete los dos mensajes. ¿De acuerdo? Entonces, pero si nadie en la asamblea, en la reunión, ¿verdad?, pueda interpretar lenguas, es mejor, dice Pablo, que no se digan. ¿Ok? Es mejor que no se digan. Y aquí vamos a repasar un poco también 1 Corintios 14, del 26 al 27. 1 Corintios 14, versículo 26-27. Les leo. En resumen, hermanos, está hablando San Pablo, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado, o hablar en lenguas extrañas, o interpretarlas. Pero que todo sea para edificación mutua. Y cuando se hablen lenguas extrañas, que lo hagan 2 personas o 3, cuando más, y por turno. Además, que alguien debe interpretar esas lenguas. Palabra de Dios. Mire Pablo cómo era, ¿verdad? Era bien claro en las directrices, ¿no? No se me vayan a amontonar, uno a la vez, no más de 2 o 3 personas que den mensajes, ¿verdad?, en lenguas, y que por favor haya alguien que esos mensajes, ¿verdad?, los pueda interpretar a alguien, y si no, pues mejor que no. Quien desea hablar en lenguas en público, pues, fíjese bien, debe orar primero para que Dios, para que el Espíritu Santo le dé el don de interpretación de lenguas. Hay que pedir las 2 cosas. Miren qué interesante. Entonces podemos pedir el don de lenguas, pero hay que pedir también al Señor que nos dé el don de poderlas interpretar. ¿Ok? Tanto para su beneficio como para los demás. Aquí Pablo exhorta a la persona que desea hablar en lenguas, ¿verdad?, en público, a orar para que pueda también pedir el don de interpretarlas. Parece razonable, ¿verdad? Claro que lo es. Entonces, que la persona que se sienta llevada, impulsada a hablar en lenguas, pues primero que se ponga a orar para que Dios le otorgue el don de la interpretación. Si Dios no responde a tal oración de darle el don de la interpretación, entonces la persona debe abstenerse de hablar en lenguas en público. ¿De acuerdo? Está bien claro. De nada sirve, ¿verdad?, estarlas diciendo en público si no hay nadie que las interprete. Usted puede hacerlas en privado, no hay problema, porque ni usted misma las puede interpretar. Pero por lo menos es una comunicación. Ya vamos a ver más adelante. Si no, lo digo desde ya. Hay 2 tipos de oración en lenguas: la privada y la pública. ¿De acuerdo? La privada es que usted puede estar orando con Dios y puede hablar en lenguas en cualquier momento. ¿Ok? Entonces no necesariamente usted va a entender lo que está diciendo, porque es su espíritu el que se está comunicando directamente con Dios. ¿Ok? Lo vamos a hacer en público, ¿verdad? Ahí sí es importante que haya alguien que sepa interpretarla. La interpretación de las lenguas no es necesariamente la capacidad de interpretar toda la revelación divina. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tenga la interpretación, ¿verdad?, de lenguas no quiere decir que va a interpretar al 100% la lectura bíblica, la palabra de Dios. No es lo mismo. ¿De acuerdo? Interpretar lenguas, una cosa. Ya, el tener la sabiduría, ¿verdad?, de poder entender al 100% la palabra de Dios, no es lo mismo. Este es un regalo, ¿verdad?,
la habilidad facultada por el Espíritu para poder interpretar las lenguas. Eso es un regalo de Dios. En cambio, lo otro, pues hay que estudiar la Biblia, ¿verdad? Hay que esmerarse para poder entender, ¿sí? No hay indicación en la Escritura de que alguien que tenga este carisma de interpretación de lenguas, pues pueda interpretar sueños, visiones u otros fenómenos reveladores. La interpretación de la lengua es una habilidad facultada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, para comprender y comunicar, ¿verdad? Como dijo ahí San Pablo, que todo sea para edificación mutua, ¿sí? Tanto del que está orando como para todos los que estén ahí presentes. ¿De acuerdo? La interpretación es una habilidad, decíamos, facultada, dada, es un regalo de Dios, el Espíritu Santo. Definiría el don de la interpretación como la capacidad facultada por el Espíritu para comprender y comunicar una expresión pública ininteligible de lenguas para el beneficio espiritual de la congregación. Es un concepto, ¿verdad? Un poquito ahí medio enredadito, ¿verdad? Vuelvo a decir, ¿cómo se definiría el don de la interpretación? Como la capacidad facultada por el Espíritu para poder comprender y comunicar una expresión pública que alguien ha dado, ¿verdad? Ininteligible, quiere decir que no se entiende, ¿ok? Una expresión pública que no se entiende qué es lo que dijeron, un balbuceo por ahí, ¿verdad? En lenguas, pero que es para el beneficio espiritual del pueblo, de la asamblea, de todos los que estén congregados en ese momento. Entonces, no es una traducción, el don de interpretación de lenguas, no se puede decir, yo tengo el don de traducir las lenguas. No, traducir es que usted pueda traducir del español al inglés, del inglés al español, del francés al español. Usualmente va casi que palabra por palabra, ¿verdad? Traduciendo. Eso no es la interpretación. La interpretación de lenguas, usted agarra como que una idea, ¿verdad? Que pueden ser de 5 minutos, usted lo dice en 3 minutos, por decir algo, ¿verdad? Claro que no son tan largos. Interpretar lenguas puede ser palabra por palabra o por el mensaje, lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Puede haber una representación algo más suelta, ¿verdad? Más fluida, que capte la esencia de la emisión, la idea de ese mensaje que ese hermano ha recibido de parte del Espíritu Santo. Nosotros podemos dar esa idea, ¿okay? Como un pequeño resumen, digamos, una interpretación, ¿okay? La totalidad de lo que se habla en lenguas se transmite a las palabras del intérprete, pero puede no estar en una forma de palabra por palabra, ¿ok? ¿Estamos claros en eso? Muy bien. Entonces no vayamos a criticar, ¿verdad? No vayamos a caer, chica, mano, mi hermano pasó 30 segundos hablando de lenguas y él en 5 segundos lo interpretó, ¿verdad? Tampoco creo que se vaya a hacer tan corto, pero que se pase la mitad de tiempo no quiere decir, este se comió un montón de... No. Es una interpretación de espíritu a espíritu. Más de una persona puede interpretar una misma declaración. Ya lo mencionábamos antes, ¿verdad? No hay nada que impida que un solo enunciado, una sola revelación, ¿verdad?, dicha en lenguas, sea interpretada por 2 personas. ¿Ok? Y que pueden diferir en términos de tiempo, de longitud de tiempo y de enfoque. Una persona puede interpretarla de una forma y el otro puede interpretarla de otra, según lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo le ponga en su corazón. Una persona puede proporcionar una interpretación pues, algo larga, ¿verdad? Y que se asemeje pues casi a la duración del mensaje, mientras que otra resume su contenido bastante básico, ¿verdad? O da una explicación pues más corta.
contenido de la interpretación? Bueno, primero debemos hacer una pregunta. Tal vez no tanto de cómo voy a interpretar, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a traducir entre comillas, ¿verdad? No. Hagamos mejor otra pregunta. ¿Qué se dice cuando uno habla en lenguas? Pues ese mensaje, cuando ya se traduce, ¿verdad? No, pues la lengua que se entiende, debe estar enfocada en 3 cosas. O una de esas 3 cosas. Es en oración, en alabanza o en acción de gracias. Así, ese debe ser, cualquiera de estas 3 componentes debe ser lo que compone, lo que conforma un mensaje en lenguas. ¿De acuerdo? Vamos a ver, seguimos estudiando. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2, nos dice: aquel que habla en lenguas extrañas, habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. Es su espíritu que dice cosas secretas, pero nadie las entiende. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ok, miren, mi hermano, pero usted no dijo ahí en lo que acaba de leer oración. No sabemos lo que significa orar, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es orar? A ver, ¿quién me puede decir? Aunque ya está, ya lo leímos por ahí. ¿Quién abre el micrófono y me dice la palabrita? ¿Qué es orar? ¿Hola? Hablar con Dios. ¿Perdón? Hablar con Dios. Amén, amén. Exactamente, orar es hablar con Dios. Entonces, San Pablo nos dice en este versículo 2, del capítulo 14, aquel que habla en lenguas extrañas, habla con Dios, ora con Dios, ¿verdad? Y no con seres humanos. Muy bien. También en 1 Corintios 14, versículo 16, nos dice lo siguiente: porque si tú alabas a Dios solamente con el Espíritu y una persona común y corriente te escucha, no podrá unirse a ti en tu acción de gracias, pues no entenderá lo que dices. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¿Okay? Entonces, en el anterior hablábamos de hablar, orar con Dios. Y en este dice, porque si tú alabas a Dios, ¿verdad? Solamente con espíritu, es decir, a puro don de lenguas, pues una persona común y corriente que esté por ahí, escuche eso, pues no se va a poder unir en tu acción de gracias, ¿verdad? Porque no lo va a entender. Ok. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el don de lenguas? En teología cristiana se llama don de lenguas a una facultad milagrosa. El tener estos dones, estos regalitos, son pequeños milagros de Dios, ¿verdad? Concedida por el Espíritu Santo a una persona y que corresponde a la capacidad de hablar múltiples idiomas, ¿verdad? Que dicha persona desconoce. Lenguas probablemente muertas que le llaman, ¿verdad? Ya extinguidas, y que esta persona recibe pues ese milagro de poderlas hablar. ¿Okay? ¿Cuál es el propósito del don de lenguas? De acuerdo a la teología carismática, ¿verdad? Los carismáticos son los que más usan estos carismas del Espíritu Santo. El propósito de hablar en lenguas es la edificación del individuo. Y si estas son interpretadas, también servirán para la edificación de la iglesia, es decir, de la asamblea, de los que estén en la comunidad. Ellos enseñan que el hablar en lenguas es particularmente útil para comunicarse con Dios por medio de la oración. Es decir, hablar en lenguas es algo fabuloso para poder orar, hablar con Dios.
Y no sé si lo han escuchado, que los espíritus malignos no entienden esas lenguas. Entonces, cuando usted está orando lenguas, es una comunicación directa que solo su espíritu y el Espíritu Santo, es decir, Dios, nuestro Señor, lo entienden. Lo entienden. ¿De acuerdo? Además del que reciba pues el milagro de poderlas interpretar, ¿verdad? Y decirlas ya en el lenguaje español. Nosotros, acuérdense que somos una comunidad, se pudiera decir, carismática, ¿verdad? Ustedes han escuchado pues que hay movimientos carismáticos. Entonces, no es malo. Simplemente que tienen el propósito de desarrollar los dones del Espíritu Santo. Entonces, eso es la palabra carisma. ¿Okay? Y este don de lenguas viene siendo pues prácticamente el don más discutido, más polémico, ¿verdad? Más extraño, en que pues la actual renovación carismática pues ha sido muy criticados. Nosotros probablemente hemos sido criticados. Y se trata pues que es de una experiencia tan íntima y singular que muchos la atribuyen a niveles de locura, de espiritismo o hasta de engaño diabólico. Así lo considera mucha gente, ¿no? Pero por falta de conocimiento, por falta de amor, por falta de fe, ¿ok? Que creen que son inventos. Este don es el más controvertido de todos los 9 dones. Y es el que mayor obstáculos, ¿verdad?, ha presentado pues a la libre aceptación de este carisma, ¿verdad? Pero en gran parte pues la dificultad ha sido en el mal entendimiento de este don, ¿verdad? Y eso es lo que estamos nosotros reforzando esta noche, entendiendo, ¿verdad?, para qué es, cómo se debe usar, en fin, todo eso, para que no vayamos a tener nosotros ninguno de estas ideas mal concebidas, ¿verdad? Y que es algo diabólico, algo espiritista, ¿verdad? Ni nada de eso. La renovación carismática pues no tiene el propósito tampoco, ¿verdad? La comunidad tampoco lo tiene, de que sea obligación, ¿verdad? De que todos los convertidos, todos los servidores tengan este don de lenguas, ¿verdad? Si lo entendemos y lo compartimos y damos testimonio, que tiene un grado de riqueza enorme, ¿verdad? Y eso lo hemos vivido casi todos probablemente. Estoy seguro que cada quien tendrá en mente, sí, mi hermano, yo recuerdo entrar al retiro, asamblea, alguien oró en lenguas por mí y yo sentí una sanidad, ¿verdad? Una paz interior, y me la interpretó, ¿verdad?, lo que dijo el otro hermano, y en fin, sí hay, ¿verdad?, seguridad pues de que esto viene del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, sí, tratamos de invitar, ¿verdad?, a que todos los hermanos convertidos pues pidan al Espíritu Santo que les dé este don, pero ya sabemos que hay que pedir los 2 dones, el interpretarlos y el poderlos sacar también, ¿de acuerdo? Y estos vienen siendo pues ya después parte de la vida normal, ¿verdad? En cualquier asamblea, reunión, pues se refuerza la oración a través de orar en lenguas. Y también tienen muchos hermanos el don de orar, de alabar, ¿verdad? En lenguas, y se ve tan precioso, tan bonito. Así es que todo esto pues viene siendo para enriquecer, ¿verdad? Enriquecerse mutuamente. Vamos a ver la cita de 1 de Corintios siempre, ¿verdad? Pero capítulo 12, 1 de Corintios 12, versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu
espíritu con E mayúscula, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Ustedes podrán ver en la Biblia, podrán ver en otros catecismos de la Iglesia Católica, y que se habla de espíritu con mayúscula y espíritu con minúscula. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es con E mayúscula, estamos hablando de la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿ok? De Dios. Cuando ponemos de espíritu, nos referimos a nuestro espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, Pablo nos sigue diciendo que todas estas cosas, todos estos dones, ¿verdad? El único que los ha podido otorgar es el Espíritu, ¿verdad? Dado a lo que a él mejor le parece. También Romanos, que es de Pablo, en el capítulo 8, versículo 26, mis hermanitos me están apoyando ahí con escribir las citas, Evelyn y Reinaldo. En Romanos 8, 26 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Palabra de Dios. Ya vamos aquí. Entonces aquí está. Nos está diciendo que orar en lenguas es permitir que el Espíritu nuestro, ¿verdad?, nos ayude a hacer una mejor oración, a tener una mejor conversación con Dios, que nuestras solicitudes, nuestras peticiones sean mejor. ¿Y qué mejor va a conocerlas que nuestro espíritu? Entonces nuestro espíritu comunicándose, rogándole, pidiéndole, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Porque Él conoce bien lo que nosotros necesitamos. Según admitimos el don de lenguas, vamos aprendiendo a hablar mejor con Dios, a orar mejor con Dios. Perdón, ¿cómo se me escucha? ¿Se me escucha claro? Se me había olvidado ponerme los audífonos. ¿Cómo se ha estado escuchando, mis hermanos? Todo bien, hermano. Bien. ¿Se ha estado escuchando bien? Sí, se ha escuchado bien. Ah, ok, perfecto. Pero aún así, mejor me lo voy a poner, porque a veces como que me han expresado que se oye como eco, ¿verdad? No tan fino. Vamos a ponernos mejor. Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok. Sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Muy bien. Sigamos entonces. Ya decíamos, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla con Dios. En efecto, nadie le va a entender, ¿verdad? Es cuestión de espíritu. Para San Pablo, el don de lenguas es un don de oración y lo prescribe como uno de los elementos en una asamblea, en una reunión, ¿verdad? Deseo que habléis todos en lenguas. Prefiero, sin embargo, que profeticéis, pues el que profetiza supera al que habla en lenguas, a no ser que también interprete la palabra de Dios. Vamos, Señor. Ahí está nuevamente reforzando que debemos de pedir los dos dones. Para San Pablo, si la oración en lenguas va acompañada de la debida interpretación, entonces ese don potenciará la vida de la comunidad, o sea, la va a enriquecer, le va a ayudar espiritualmente a enriquecer a esa comunidad. Aquí San Pablo nos advierte algo y dice: si no media, es decir, si no media el carisma de la interpretación, es decir, si no hubiere alguien que interprete, ¿verdad?,
El mismo que ora no entenderá lo que dice, ni los demás. Hola. Perdón, me estaban escuchando. ¿Me estaban escuchando antes? Sí, se le escuchaba, solo que con algo de eco. ¿Y ahorita cómo me escuchan? Ahora escuchamos más fino. Bueno, ok, perfecto. Es que me apareció un rotulito por aquí. Ok, gracias. Entonces, vamos a leer la cita a donde nos está diciendo esto San Pablo, y esto está siempre en la primera carta de Corintios, capítulo 14, del versículo 16 al 19. 14, 16, 19. Dice: porque si tú alabas a Dios solamente con el espíritu, entre paréntesis, lengua, y una persona común y corriente te escucha, no podrá unirse a ti en tu acción de gracias, pues no entenderá lo que dice. Tu acción de gracias podrá ser muy buena, pero no será útil para otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas extrañas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan para enseñar así a otros que decir 10,000 palabras en lengua extraña. Palabra de Dios. Simpático, ¿verdad? San Pablo, ¿no? Dándonos estas comparaciones. Él prefiere mejor decir 5 palabritas en español que decir 10,000 palabras, ¿verdad? En lenguas extrañas que nadie las va a entender. ¿Ok? Ese es el trasfondo de todo esto. Según San Pablo, esta embriaguez mística no hace perder el dominio de nuestros actos y por eso da normas, ¿verdad?, sobre su ejercicio y propone este orden. Parafraseando otra vez, ¿verdad?, lo que ya habíamos dicho antes. Dice: cuando os reunís, cada cual puede tener un salmo, una instrucción, una revelación, un discurso en lengua, una interpretación, pero todo sea para edificación. Si alguien habla en lengua, que hablen 2 o 3 y por turno, y que haya un intérprete. Si no hay quien interprete, guárdese silencio en la asamblea. Háblese consigo mismo y con Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Y esto sí creo que todos lo debemos de tener en cuenta cuando estamos en las asambleas y nosotros los servidores, los líderes deben de saberlo también, ¿verdad? O sea, se sabe quiénes son los que interpretan las lenguas, pero si por casualidad, ¿verdad?, estos hermanos no han llegado en esa asamblea, entonces lo mejor es no decirlo públicamente. Se recuerdan las 2 formas, ¿verdad?, de orar en lenguas, privado y público. Entonces guárdese el público y ore usted solito en lenguas, ¿verdad?, con Dios. Generalmente es bueno comenzar con oración en entendimiento, es decir, una oración normal, ¿verdad?, antes de levantar vuelo, ¿verdad?, y hablar, orar en lenguas o en espíritu. Dice 1 Corintios 14, versículo 15: oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. Palabra de Dios. Ya vamos, Señor. Entonces aquí vamos viendo que la Biblia, ¿verdad?, la Escritura, van poniendo oraré con el espíritu, que es semejante pues a orar en lenguas, porque es nuestro espíritu el que va a hablar con el Espíritu Santo. Entonces no vamos a entender, ¿de acuerdo? Y podemos cantar salmos con el espíritu, lo que estábamos hablando antes, ¿ya?, pero también los cantaré con la mente, es decir, con la mente, o es que lo vamos a decir en español. ¿Ok? Este espíritu, ¿verdad?, en minúscula, no es el Espíritu Santo en mayúscula.
¿de acuerdo? Sino que es la parte más sublime de nosotros mismos. Es esa parte que se distingue de la carne, del cuerpo, del alma. ¿Ok? Ese es nuestro espíritu. Nosotros estamos conformados en cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo el alma que el espíritu. Y el espíritu nuestro es el espíritu con minúscula, no es el Espíritu Santo, que es Dios. Por eso el apóstol insiste en que no seamos hombres naturales, ¿verdad? O simplemente carnales, sino que seamos hombres espirituales. ¿Y a qué se refiere Pablo? Se refiere a la siguiente cita. Por favor, mis hermanos, colóquenla por ahí, que es pequeñita, pero es esencial. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Dice, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso es que dice que el apóstol insiste en que no seamos simplemente carnales, ¿ok? Hombres naturales, sino que seamos hombres espirituales. Y eso es lo que nosotros, todos ustedes aquí presentes, han logrado conseguir después de un retiro y que lo han seguido alimentando con sus asambleas, con los retiros, etc. Al sernos espirituales, es decir, que hablamos con Dios, hacemos caso a Dios, tenemos temor a Dios, nos vamos convirtiendo en hombres más espirituales. Y eso es lo que hace que pues, podamos entender, ¿verdad?, a Dios mismo. Bien. Y esto no solamente lo dice San Pablo, ¿verdad?, que hemos estado escuchando, leyendo los Romanos, primera carta de Corintios, sino que aparecen también en otros evangelios. Les voy a dar algunos ejemplos. Marcos dice, dando un profundo gemido en su espíritu. ¿Ok? Lucas dice, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Juan dice, Dios es espíritu en mayúscula y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, ya con minúscula. Juan también dice, Jesús se conmovió en su espíritu y se turbó. Y ahí espíritu, a pesar de ser de Jesús, es en minúscula. ¿De acuerdo? Y Juan también dice, Jesús se turbó en su espíritu. ¿Ok? En minúscula. En las dos principales listas pues, de los dones nos dicen, no dicen el don de lengua, sino que dicen el don de lenguas. ¿Ok? Interpretación de lenguas. Es decir, están hablando en plural, confirmando que hay una diversidad de lenguas. Y algunas veces ustedes lo habrán visto, ¿verdad? Y así hemos comenzado, muchos tal vez de los que están presentes aquí, que han tenido este regalo, con balbuceos, con gemidos. Otras veces de música o canto. Otras de un hablar pues fluido y abundante, ¿verdad? Vemos como hermanos hay que lo hacen muy fluido. Encontraremos otro amplio campo de diversificación cuando descubramos que a más de servir para alabar, dar gracias o interceder, ¿verdad? El hablar en lenguas puede servir a otros carismas también, como el de profetizar, como el de curar enfermos, como el de expulsar demonios, etc. O sea, ya hemos visto que imponer manos, ¿verdad? Muchos hermanos lo hacen también parte hablando en lenguas, ¿verdad? Para curarlo, para imponer por sanación, para profetizar. Entonces vienen, dan el mensaje en lenguas y alguien lo interpreta y eso se convierte en una profecía. Y aquí quiero contarles un testimonio. Yo no sé si ya se los había contado, por favor me confirman. Cuando yo me quedé sin trabajo y que yo me había alejado de la comunidad, tenía como 2 años de estar fuera, pero mi esposa sí se había mantenido en la comunidad.
y ella no trabajaba en ese momento, ¿verdad? Y ella estaba yendo al grupo Belén. ¿Se los había contado o no? ¿Alguien? No. Ok, perfecto. Entonces, bueno, fue un cese, ¿verdad? Un despido del trabajo bastante injusto, que a mí me provocó mucha ira, ¿verdad? Mucho odio, porque yo sabía que yo tenía la razón, había sido algo injusto realmente, pero también en toda la situación en la que yo había estado trabajando, el ambiente pues no era sano, no me estaba haciendo bien espiritualmente ni físicamente, ¿de acuerdo? Pero como estaba bajo una sombría de una marca internacional poderosísima, ¿verdad? Reconocidas por todos los rincones de la tierra, entonces yo eso no lo veía, todas esas cosas negativas. Bueno, me despiden. Mi esposa me dice, Edith, acompáñame, vamos a Belén. No, a Belén, ahí solo van mujeres, ¿verdad? Señoras, y no, me dice, ahí llegan unos hombres también, un par de hombres. A mí me da pena. No, vení, que no sé qué. Bueno, creo que a las 9 de la mañana, ¿no? Pues vamos. Y literalmente habían 2 hombres nada más en toda la asamblea, cuando se reunían allá en Cristo Redentor, en la capilla vieja, ¿verdad? Solo habían 2 hombres. Un señor ya como de 75 años, que era un doctor, y otro, pues más joven, pero como 10 años mayor que yo. Entonces llegó el momento del Kairos, ¿verdad? De la asamblea, y empezaron a dar mensajes, y de repente oí un mensaje. Yo estaba hincado, oí un mensaje en lenguas, inmediatamente la interpretación del mensaje, y decía: aquí hay un hombre, el Señor le dice que no tema, porque lo ha sacado de un pozo profundo, oscuro, en que había caído. Y no me acuerdo qué más, pero en la esencia era eso. Era justamente de donde el Señor me sacó a mí, porque había caído como en un remolino, ¿verdad? En un huracán que iba cada vez cayendo más abajo. Y yo no me había percatado de eso. Y cuando dijo, aquí hay un hombre, yo volteé a ver, levanté la vista y me le quedé viendo al señor de 75 años, y yo dije, no creo que este señor ande en un pozo profundo, oscuro y negro, ¿verdad? Y el otro lo conocía también y sabía que no estaba en esas condiciones, ¿verdad? Porque ya tenía su tiempo de estar en la comunidad. Entonces yo dije, ups, es para mí. Y miren, mis hermanos, después se me acercó la hermana que había interpretado el mensaje y me fue a dar un gran abrazo y me dijo, bienvenido, el Señor te ama. El Señor sabe lo que está haciendo en tu vida. Confía en Él. No tengas miedo. Yo dije, wow. ¿Y quién le contó a ella? Yo pensé que alguien le había contado mi situación. Pero no, había sido pura inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ha sido de las revelaciones más grandes, ¿verdad? Y yo pues vi, la verdad, que una nueva luz pues en esa etapa difícil que yo estaba pasando, ¿verdad?, en mi vida. Y también he escuchado profecías marianas, no sé si ustedes han tenido eso también, es decir, mensajes en que por las palabras, los verbos, los pronombres, ¿verdad?, usted cae en cuenta que lo está diciendo una mujer. Es decir, la Virgen María también da mensajes a los hermanos para que den en lenguas, para que profeticen o para que interpreten esas lenguas. Y son mensajes que han venido de la Virgen María. Así que, bueno, mis hermanos, no basta pues en simplemente pues pedir, ¿verdad?, el don de lenguas. Hay que saberlas usar, ¿verdad?, responsablemente, ¿de acuerdo? Responsablemente.
Es decir, lo voy a hacer en público o lo voy a hacer en privado. ¿Ok? Y algo bien importante que dice Pablo también, y esta cita ustedes la han escuchado, y dice 1 Corintios 13, versículo 1. 1 Corintios 13, 1. Si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, estos dones, todos los dones que hemos estudiado, si no van cargados de amor, no son nada. No sirven de mucho. Eso va a ser más para ego, personal, ¿verdad? Hay peligros con los que puede caer alguien con el don de lenguas, de individualismo, de subjetivismo, de exhibicionismo. Sí, se dan, ¿verdad? Eso va a provocar desunión en la comunidad, va a crear desorden, ¿de acuerdo? Esos son los peligros cuando no está cargado de amor. En cambio, cuando sí está lleno de amor, pues entonces ahí hay crecimiento espiritual en esa comunidad, en ese grupo. Hay conocimiento de lenguas, hay predisposición a conocer y practicar más dones, ¿verdad? De carismas. Hay unidad en el grupo porque hay amor, ¿verdad? Hay respeto y hay más amor a Dios, ¿verdad? Y deseo ardiente por transmitir pues estos mensajes de amor, de esperanza que Dios va dando. Ahora, ¿cómo remediar, ¿verdad? Cuando a veces hay mal uso pues de estos dones? Es que hay que edificar, ¿verdad? Quiere decir que lenguas como otros carismas sea de provecho y edificación. Ya hemos dicho ya varias veces. Tiene que ser de provecho y edificación espiritual para los demás. Tiene que haber disciplina, como lo estaba mencionando San Pablo, ¿verdad? Que la interpretación, el que habla en lenguas, pida interpretar. En la asamblea se necesitan palabras también pues que sean entendibles, ¿verdad? No solamente hablar y hablar en lenguas sin que nadie las interprete. Y pues el discernimiento, ¿verdad? Pablo pues nos pide discernimiento de espíritu, que nos recomienda que también nosotros lo sigamos ejerciendo ese don. Es decir, cabal, si esto me está llevando a mí a un individualismo, para exhibirme, es lo que yo creo que yo siento, ¿verdad? Todo eso, esas cosas negativas. Bien, mis hermanos, vamos a dejar acá la clase, ¿verdad? Con esto terminamos el tema de los dones del Espíritu Santo y vamos a comenzar a hablar sobre lo que son los frutos del Espíritu Santo. Oremos, mis hermanos. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, tercera divina persona de la Santísima Trinidad, Espíritu Santo, a quien te pedimos que manifiestes en nosotros tu presencia, que esos dones, esos regalos misericordiosos, milagrosos, procedan solo de ti, según a ti te parezca que sea lo mejor para nosotros y lo mejor para tu iglesia. Danos siempre esa humildad, sencillez de aceptar tus regalos, que no se hagan lo que yo desee, lo que yo quiera, sino que lo que tú sabes que es más conveniente. Danos ese don de poder interpretar lenguas y el don de poder hablar en lenguas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios Padre, porque todo esto tú lo has creado para el bien de tu iglesia que sigue a tu amado Hijo. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Pasen muy buenas noches, mis hermanos. Que Dios nos los bendiga. Gracias por haber estado en este redil. Lo esperamos la próxima
semana. Gracias, feliz noche.